Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Hoy vamos a abrir un espacio para algo que a mí me encanta y es la cultura, porque están conmigo tres trabajadores del arte y la cultura, tres maestros, cada uno en su género. ¿Y por qué están aquí? Bueno, porque la cultura es uno de los temas fundamentales y ayer se realizó un encuentro fundamental. Es el encuentro de la cultura para la transformación social, en el que participó el candidato a la presidencia de la República, Hugo Martínez, y donde, bueno, se compartió de todo, poesía, danza, canto, momentos muy emotivos realmente en ese encuentro ahí en la Universidad de El Salvador, y el candidato recibió la plataforma por parte de trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura. Por eso que están conmigo tres amigos, el maestro, el doctor Luis Melgar Brizuela, escritor y poeta. Maestro, bienvenido, qué gusto encontrarme con usted. Igualmente. Y también está conmigo Fran Maravilla, es músico y gestor cultural. Bienvenido, Fran. Buenas noches. Y también un gran artista del género urbano. No sé si nos quiere decir su nombre, pero su nombre de combate es Sniff. Así que bienvenido, Sniff. Igual, un gusto estar acá. Y estuvimos hace poco compartiendo en el Festival Permanente de Cultura de Paz que realizamos en el Planetario del Principito, acompañando a Roberto Noches, un músico nacional, y Simón el Payaso, en una jornada muy bonita. ¿Qué te pareció esa jornada? Era bastante, no sé, inclusivo y bastante diverso, pero un ambiente familiar al que quizás los raperos no estaban muy expuestos, pero se disfrutó y es un espacio que vale la pena. Y va a ser el inicio de un montón de cosas que vamos a hacer ahí con la música. Así que también estás invitado desde Gracias. ya, Fran. Aquí estamos haciendo ya ese pacto. Y por supuesto con la poesía. Maestro, Muchas gracias. Ya vamos a armar algo, vamos a poner de acuerdo fuera de micrófono para armar algo ahí en el Planetario del Principito. Antes quiero, bueno, ya conocimos a quienes están aquí con nosotros, les recuerdo que estamos a través de las redes de socialización, puede comunicarse con nosotros a través del Twitter, ahí estamos como @Canal Gente V, y estamos en el Facebook como Canal Gente V. Ahí también está la transmisión en vivo, por lo tanto lo puede contar a sus familiares, a sus amigos que están fuera del país. Es una perfecta plataforma para que podamos estar sintonizados todos. Vamos a ver, comencemos con usted, maestro. ¿Cómo estuvo el encuentro? ¿Qué le pareció la jornada? Un éxito de la sección cultural del Frente, de la Universidad Nacional y del encuentro del candidato Hugo Martínez con intelectuales, artistas, poetas. Me pareció una revelación en cuanto a la potencia que mantiene el Frente en un espacio para mí cada vez más clave, más determinante del cambio social, la cultura. Entonces quedé muy complacido de haber participado, de haber presenciado ese éxito de un potencial cultural todavía pendiente de despliegue, con una gran potencia. Y es que la verdad es que es un eje, maestro, que no se puede dejar por ningún motivo excluido de los temas políticos. Habría que aclarar que ha estado un tanto débil, a pesar de los esfuerzos del Frente y del sector cultural y de los buenos logros, pero hay que potenciarlo mucho más. Se puede hacer mucho más. Y de eso se trata, por eso es que aparece justo en ese momento. Me parece un momento clave, ¿no te parece, Fran? Aparecer como sector del arte y la cultura en un momento en el que el país está tomando una gran decisión. Claro, creo que los artistas y los académicos, cultores, como decía el maestro, tienen un papel importante en mostrar la potencia que tiene la cultura para transformar la realidad y para convertirse también en, ¿por qué no decirlo?, en un eje de desarrollo que pueda brindar oportunidades a esas cabezas inquietas del mundo de la cultura y a la gente también de disfrutar de lo que la cultura nos permite como seres humanos, desarrollarnos en nuestro pensamiento, en nuestras sensibilidades, que es algo tan necesario para el país en este momento, para la juventud, y que ayudaría mucho, creo, siguiendo el camino que llevamos hasta hoy, a pensar en un país diferente en 15, 20 años. Sí, es que el poder transformador de la cultura es
es maravilloso. Claro. Y está en todo lo que hacemos, en Así realidad. es, sí, sí. Hay como una mirada también a veces un poco complicada de la cultura como algo transversal, pero el problema de plantear la cultura como algo transversal es que se diluye, ¿no? Entre todas las necesidades que como sociedad tenemos. Yo creo que también la cultura es importante entenderla per se como tal, como un ente vivo que puede estar en función de muchas necesidades de la sociedad, debe de estar, pero no desde una visión utilitaria, sino complementaria de lo que una sociedad necesita para desarrollarse. Sí, porque a veces aparece como decorativa, ¿verdad? Exacto, exacto. Y ese es uno de los riesgos que se corre, de ser mero adorno, mero artículo de belleza, ¿no? Sí, y es una discusión complicada con el mismo gremio, digamos, y con los subsectores, porque estamos muy acostumbrados al eventismo, ¿no? A este tipo de espacios en los que obviamente como creativos nos interesa compartir ideas, compartir nuestras habilidades, pero es importante también el espacio para construir, el espacio para producir ideas intelectuales y artísticas, y creo que la Ley de Cultura es precisamente ese marco y para empezar a pensar esta nueva manera de hacer cultura y de compartir cultura. Por supuesto que la ley es uno de los temas que traemos en el guión que tenemos para desarrollar, porque ahí es donde de plano se puede ver si un país está avanzando o no, ¿verdad? Sí. Si echamos a andar con éxito esa ley, si echamos a andar con éxito el Ministerio de Cultura. Ahí está el desafío. Pero, Sniff, en esto los jóvenes son determinantes, ahí sí que no hay vuelta de hoja, como decimos. Sí, sobre todo por el hecho de que las juventudes ahora tenemos inquietud por otro tipo de expresiones, ¿verdad? Y eso no quiere decir que estemos menospreciando el arte académico o la cultura como tal, sino que simplemente por el contexto en el que estamos y por la injerencia que está viniendo a El Salvador, los jóvenes queremos decir las cosas que pensamos de maneras diferentes, ¿verdad? Entonces yo considero que estos espacios en los que gente que tiene años en las tablas, gente años en las letras, le permiten a uno aportar desde su conocimiento o desde su desconocimiento también, pues porque a veces lo que pasa es que los jóvenes artistas no estamos muy empapados de los procesos históricos del arte en El Salvador, ¿verdad? Y entonces tendemos muchas veces a menospreciar los esfuerzos o a no visibilizar esos avances que hay, porque si comparamos lo difícil que era hacer arte en la guerra, por ejemplo, a las cosas y las plataformas que se están dando ahora, sí hay avances y sí es importante estar ahí, y estar aprendiendo, estar aportando, sobre todo porque el que quiere dedicarse a esto como trabajo, como yo lo decidí hace algunos años, tiene que entender que todos los espacios de participación son importantes, no solamente, o sea, el ideal sería para mí estar solo en el escenario, pero hay otro montón de cosas que hacer para lograr que dedicarme solo al escenario. Entonces, estar con esta gente, sobre todo con los artistas, estar en la discusión, en el debate y que podamos llegar al consenso que nos beneficie a todos es lo importante. Ahora, lograr eso requiere mucho trabajo, mucha promoción, que es algo de lo que vos haces también, Fran. Sí. La promoción cultural. A mí me encanta este tema, como lo dije a la entrada, porque creo que es necesario y bueno, yo que estoy en el ámbito de la comunicación, trato de aportar ahí un poquito de la experiencia, de lo que uno sabe, y hay un montón de necesidades que solo se van a poder solventar participando, ¿no te parece? Actuando, es decir, porque hoy con este aparatito hay un montón de gente que se dedica a despotricar y uno dice, wow, ¿cómo habla este muchacho? Miren todo lo que dice, pero escondiéndose en el anonimato, ¿no? Claro. Desde un teléfono como esto. A mí me parece, y le hago la pregunta, ¿qué importante es o qué tanta importancia tiene participar? Es decir, levantar la mano, activarse, proponer, hacer. Maestro. Yo creo que la cultura abre espacio para todos, para todas las mujeres, para todos los hombres, niños, ancianos. Es decir, hay una apertura tal en el mundo y en el país también, justamente a raíz de la guerra,
a raíz de los acuerdos de paz, se ha abierto un espacio comunicacional que se puede utilizar de manera muy eficaz, sobre todo si penetramos. Y eso me gustó del acto en que se le entregó de parte de los intelectuales a Hugo Martínez una plataforma de ofertas, de demandas, de potenciales. Me gustó porque da oportunidad para ir al fondo. Y cuando digo ir al fondo me refiero sobre todo a la simbología. Ustedes vieron en este acto a los historiantes, a los moros y cristianos, el tema indígena muy sobresaliente con el ícono principal de Anastasio Aquino como verdadero prócer, verdadero padre de la patria. Esa simbología es una apertura a la conciencia, a una renovación de fondo. Fíjese, maestro, que ya que usted está hablando de cómo estuvo el acto, mejor veamos una nota que nos ha preparado el equipo de prensa y la tomamos como punto de partida, ¿les parece? Listo. Veamos la nota que nos ha preparado prensa sobre este importante evento. El candidato a la presidencia por el FMLN, Hugo Martínez, recibió una plataforma de cultura redactada por las y los trabajadores del arte y la cultura e intelectuales salvadoreños. Quiero asegurarles que nuestro compromiso con la cultura es un compromiso profundo y que no es de hoy, sino que es desde siempre. El candidato Hugo Martínez enfatizó en el encuentro cultural por la transformación social y la importancia de los trabajadores del arte y la cultura en el compromiso social que generó avances en el país, reiterando la apuesta a la formación de educadores para las escuelas públicas. Yo sé que muchos trabajadores del arte y la cultura dan todo a cambio de nada. Y por eso es importante avanzar en garantizar la seguridad social para los trabajadores del arte y la cultura. Y ese es un compromiso que también hemos expresado. Masificar la cultura, pero garantizar la seguridad social de nuestros trabajadores. En el encuentro con artistas, el candidato Martínez reiteró que su gobierno se enfocará en garantizar los derechos de las y los trabajadores del sector artístico-cultural y en la promoción del arte y la cultura en el exterior. Bueno, ahí está este material que, como le decía usted, maestro, nos muestra todo este simbolismo que hubo en este evento. Que, bueno, yo he escuchado varias opiniones de gente que estuvo ahí. Yo lastimosamente no pude estar presente, pero la gente ha quedado muy motivada, muy, no sé, siento cada vez que platico con alguien sobre eso me dicen, no, mira, es que fue lindo, fue bonito y además la respuesta del candidato fue muy clara. A pesar de que el contexto comunicacional es negativo para el frente, esa muestra que se dio del potencial del arte es muy determinante. Es de una verdadera revelación que los trabajadores de la cultura debemos saber enfilar. Porque ahora es cuando la cultura debe explosionar las conciencias salvadoreñas frente a una burbuja de engaños terribles que se nos están yendo encima. Esa parte que acaba de tocar el maestro, ¿cómo la ven ustedes, Sniff? Ese elemento liberador que tiene el arte y que en este momento es fundamental para poder evitar ese fenómeno que estamos teniendo en la actualidad, de esa burbuja, de esa... Nosotros desde el punto de vista comunicacional, bueno, yo estoy asustado y digo, ¿qué viene después de la fake news y la posverdad, como le llaman? Pero la gente no quiere saber de verdad, sino que solo memes y fake news y noticias falsas. Hay un gran desafío ahí, ¿no te parece? Sí, yo creo que todos los artistas tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Porque quieras o no, nosotros somos los que estamos validando, perpetuando las ideas, ¿verdad? Entonces, de la postura que los artistas tomemos en referencia a los temas que son importantes para el país, pues también influye mucho de lo que puede pensar la gente que nos sigue, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita el movimiento al que yo represento, que es el hip hop, que son los chavos de la comunidad,
que tienen el acceso a este tipo de música, al internet y que todo lo que ellos están viendo y están analizando es lo que está pasando en sus celulares. Creo que es importante que nosotros los artistas tomemos conciencia del momento en el que nos encontramos, de las cosas que están pasando, todos los escenarios que se pueden dar en cuanto a las decisiones que tomemos y poner nuestra postura clara y decir en qué creemos y qué consideramos que es correcto y eso transmitirlo, pues, y ya de ahí la gente decide. Yo creo que los artistas tenemos la capacidad de convencer a la gente de nuestra sinceridad, pues, porque a un artista se le nota cuando su discurso es sincero y cuando no. Entonces, para mí es importante saber qué están pensando los artistas de otras disciplinas en referencia a esos temas, porque de ahí también yo puedo tomar una postura, a lo mejor de un tema que desconozco, ¿verdad? Perfecto. Fran, sobre eso mismo, el papel liberador. Sí, comparto completamente lo que dice Sniff, y el maestro ya lo decía, ¿no? Hay como un bombardeo de ideas. Terrible. Terrible. Bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar un poco este tema en mi tesis de Relaciones Públicas, y desde el punto de vista, bueno, en el momento en el que se consideraba las redes sociales como comunicación 2.0, ¿no? Y ahora es completamente diferente, ¿no? O sea, los espacios están tomados en verdad desde el poder, y desde ahí es donde se tienen que evaluar la información, ¿no? Y a partir de eso buscar las fuentes adecuadas para poder informarse y poder tomar decisiones, ¿no? Yo creo que es súper importante, algo que hablábamos con Sniff hace poco, la necesidad que hay de que los académicos, los intelectuales, tomen un rol más importante en la difusión de los mensajes adecuados, porque vemos ahorita que hay muchos académicos queriendo ser artistas, ¿no? Y su labor no es precisamente hacer arte, sino la palabra. La palabra es súper importante, y los artistas tenemos que hacer arte, y son los intelectuales y los académicos los que tienen que hablar y escribir, ¿no? Y creo que y compartir, ¿no? esos conocimientos, porque ahí es donde de repente el arte no alcanza a llegar, ¿no? No es lo mismo sensibilizar a través de una canción que estudiar un texto completo sobre política o sobre un tema económico, ¿no? O sea, podemos abrir una puerta para descubrir cosas como nos ocurre con la música, ¿no? Hay muchos temas que yo descubrí a través de la música, como el indigenismo, muchos temas de filosofía, pero no basta, ¿no? Cuando esa puerta se abre, tiene que haber otro espacio mucho más grande, que es donde yo creo que los académicos y el movimiento social deben de tomar un papel mucho más fuerte dentro de la cotidianidad. Es decir, vemos a muchos chicos raperos, cantantes subidos en los autobuses en todo San Salvador, compartiendo sus mensajes sobre temas políticos con las ideas que tienen y con las conclusiones que sacan. Pero ¿dónde están los filósofos? ¿Dónde están los sociólogos llegando a la gente de esa manera? Y es algo que sí pasaba en la antigüedad, ¿no? Ahora había gente que era quemada, no sé, golpeada, ¿no? Juzgada, ¿no? Porque se paraba en las plazas a hablar de estos temas. Ya desterrados. y ahora eso no está ocurriendo, ¿no? Es como la carga está en el artista, y es una carga que tenemos que compartir y dividir y llevar a la gente de manera sencilla, de cada uno desde nuestro flanco. Perfecto. Cuando regresemos vamos a hablar de lo que está en juego en esta elección, porque el país está a las puertas de tomar esa gran decisión de quién va a conducir el país durante los próximos 5 años. Una pausa, venimos con más. Hay importantes mensajes para usted.
Muchas gracias, amigos y amigas, por estar en sintonía de Gente de Opiniones. Seguimos hablando con amigos que estuvieron en ese encuentro cultural muy importante en el que el candidato del FMLN, Hugo Martínez, recibió la plataforma del arte y la cultura. Ahora, maestro, en términos artísticos, en términos de la cultura como tal, ¿qué es lo que está en juego en las próximas elecciones? Porque no todos los candidatos tienen el mismo interés por temas como este, y eso es evidente. Yo diría que está en juego el encuentro de la estética, el arte, la literatura, con la ética. Estética y ética son dos armas poderosísimas que pueden salvar a una sociedad o a la humanidad si nos ponemos ya en una mirada macro. Y la lección nos la han dado nuestros verdaderos próceres, entre ellos Farabundo Martí, Roque Dalton, Monseñor Romero. Roque Dalton es el prototipo del encuentro entre la estética, la poesía, la creatividad y la ética. Llegó a decir, como líder de la generación comprometida, que el poeta es una conducta moral y que si no hay esa moral social, todo se queda en payasada, se queda en superficialidad. Nuestro maestro Dalton y otros próceres salvadoreños nos han mostrado el camino para conjuntar la estética, la creatividad, la imaginación puesta al servicio de la belleza y del bien, es decir, el encuentro con la ética. Creo que ese es un punto crucial. ¿Cómo lo ven ustedes, Frank? Sí, yo creo que el maestro lo ha dicho de una manera completa, ¿no? Y la verdad es que yo creo que lo que habría que poner en la mesa es qué es esa ética con la que con la que podemos encontrarnos, y para eso tenemos que revisar, como dijo Sniff, el pasado y entender que estamos en un momento en el que se han avanzado en muchas cosas y que no podemos retroceder. Creo que esa sería como si en la ética podríamos adjudicar como un verbo para lo que significaría esa ética que plantea el maestro, sería avanzar. Y avanzar significa seguir un proyecto político que tiene un pasado poderoso. Ya lo decíamos nosotros en la entrega. La entrega de esta plataforma fue únicamente el seguimiento de un esfuerzo de artistas, de intelectuales, de pensadores, de gente de la cultura que tiene 30, 40 años más que nosotros en esto y que ven, o sea, que sí puede empezar lo que está ocurriendo versus lo que ocurría antes y lo que ahora podemos al menos luchar, porque antes no se podía ni luchar por algunas de estas cosas de manera libre y abierta. Entonces, creo que esas valoraciones son las que acompañan o que digamos que serían el contenido de esa mirada ética que propone el maestro. Qué palabra más fuerte, sí, grande, sí. Y que en estos tiempos, en el neoliberalismo y en estas corrientes políticas de derecha, parece que no existe. Sí, se olvidan del sentido de la moral, de la verdad, del bien común. Eso se sobrepasa en aras de ambiciones desmedidas, antihumanas. Y esa ética tiene mucho que ver con la honestidad, y yo es lo que más veo en tus letras. Cada vez que oigo tus líricas, he visto un par de documentales y te he visto actuar en vivo en un par de ocasiones, y tus letras siempre son así, incisivas y con una, me encanta la de Barrio, porque, bueno, primero me identifico con la canción, papá taxista, mamá, y uno se encuentra con encuentra en tus líricas esa vivencia que viene de la comunidad, del barrio, ha tenido. Esa honestidad en la cultura, ¿te parece que es uno de los desafíos, como plantea el maestro? Sí, yo creo que, sobre todo por lo que hablaba, ¿verdad? Con este momento de manipulación de información, este momento de que
cuando los artistas no tienen sus ideales como que claros, con cualquier invitación bien pagada, vos vendés todo lo que has dicho o lo que has hecho, ¿verdad? Pues creo que es importante saber como artista en dónde estás parado y qué quieres hacer y qué quieres decir, ¿verdad? Y entender también que, por ejemplo, yo, como vos lo decís, vengo de la comunidad, ¿verdad? Vengo de la marginalidad de San Salvador, y si todavía seguimos luchando contra la represión, la estigmatización, pero tampoco puedo olvidar que antes era peor, ¿verdad? Claro. Con los tiempos de los gobiernos militares, y eso sí yo le tengo como que un pánico y un horror, ¿verdad? De tener que llegar a esa época que tal vez sí he sufrido toda esa violencia, pero no como la sufrieron los antecesores, y donde decir lo que vos pensabas era un delito, ¿verdad? Andar un libro en la mochila, maestro. Sí, inclusive la Era Biblia, suficiente. Sí, con un sí. libro que anduvieras en la mochila, es como que hubieras comprado todos los boletos para ganarte una Entonces, buena tunda. pues, ¿qué se puede esperar? Pues si, Cabal. si como cuentan los amigos, ¿verdad? De las otras escenas, los metaleros sobre todo, pues ponen el plan mano dura y al día siguiente eran cientos de rockeros en la Bartolina, ¿me entiendes? Claro. Entonces, a esas cosas son a las que yo les tengo miedo, y quizás por esos avances es que yo sigo creyendo en proyectos de este tipo, ¿verdad? Porque desde esta trinchera podemos luchar en pro de estas juventudes que se manifiestan de otra forma y que tienen expresiones artísticas contundentes y potentes, y pues que podrían ser coartadas hasta cierto punto. Cabal. Maestro, ¿y la respuesta del candidato, la respuesta de Hugo, cómo la percibieron? Muy consecuente. Creo que hay una percepción concreta de que la cultura está en el eje principal del cambio social. Más allá de los resultados electorales, la cultura salvadoreña en su profundidad nos da un potencial de renovación que no importa cuáles puedan ser ya en el conteo concreto los resultados. Más allá de eso, el Frente sigue teniendo un potencial de cambio irrenunciable gracias al valor identitario de su propia producción artística. Y esa muestra la tuvimos en la Universidad Nacional en el encuentro con Hugo Martínez. Y es que la Secretaría de Cultura del FMLN ha tenido un trabajo que cualquiera puede decir, bueno, se pueden hacer muchas más cosas, claro, pero ha sido constante. Sí, el hecho de que se haya alcanzado un Ministerio de Cultura, una ley de cultura tan peleada, tan obstaculizada por una derecha verdaderamente retrógrada, cavernaria. Mire lo que están haciendo con Tacuzcalco, una joya de nuestra historia. En fin, ahí hay un potencial tremendo para avanzar hacia toda la sociedad salvadoreña en un cambio cualitativo. Fran, ¿cómo vieron ustedes la reacción, la respuesta que dio el candidato? Yo agregaría algo que considero importante, y es que el sector cultural y el sector, bueno, la cultura es un sector, los cultores y los artistas, somos un gremio que estamos expuestos, como ya decía Snifa, a muchos tipos de propuestas, porque los políticos saben que lo que hacemos llama gente, ¿no? Entonces, yo creo que esta expresión de este sector de trabajadoras y trabajadores de la cultura y la respuesta de Hugo demuestra que hay una resistencia desde el arte a esa cantidad de información que llega como comida chatarra, ¿no? No sabes de dónde viene, no sabes qué estás comiendo en verdad. Entonces, vemos como algo completamente positivo el hecho de que, en principio, el candidato tenga una propuesta dentro de su plan de gobierno. Hay planes de gobierno que no conocemos, y hay planes de gobierno que no contemplan la cultura ni siquiera desde una visión neoliberal, pues ni siquiera hay un ápice de hablar de términos como economía naranja o industrias culturales, ni siquiera por ese lado. Entonces, yo creo que es algo que debe estar bien claro, ¿no? Que los que vivimos los primeros
4 gobiernos de la derecha como adolescentes y como jóvenes, los que llegamos a la entrada del Centro Nacional de Artes a buscar, porque en ese tiempo no había internet, a buscar un bachillerato en artes que no existía, los que en sexto, séptimo grado se nos retiraron las materias relacionadas al arte, los que fuimos bombardeados severamente por todas las cadenas de televisión gringas, pasando de nuestra niñez a nuestra adolescencia de una forma abrupta, creo que tenemos bien claro, ¿verdad? Y la diferencia entre un proyecto cultural que se está formando versus no tener proyecto cultural. Y eso es algo que agradecemos mucho. Y que de igual forma, como trabajadoras y trabajadores, lo hemos hablado en el grupo a la hora de redactar la propuesta, estamos abiertos a que otros candidatos conozcan la propuesta, a discutir esta propuesta, a hacer crecer la propuesta. Tenemos la plataforma, está disponible de manera abierta para que todo el mundo pueda leerla. Estamos organizando nuevas... ¿Está en la web? Vamos a compartirla a través de nuestras redes, bueno, la hemos compartido de manera independiente, pero estamos en proceso de formar nuestro propio sitio para que esté disponible. Listo. Y también para que... Cuando lo tengan nos cuentan para nosotros difundirlo también. Claro, buenísimo. Y también para que la gente pueda trabajar sobre ella, que pueda modificarla, pueda agregarle cosas. Maestro, y bueno, los tres estuvimos trabajando en esto y vimos cómo habían opiniones completamente opuestas entre algunas compañeras y compañeros y buscamos consensos. Y no estamos alejados de esa posibilidad, pero con la claridad del sentido de la propuesta. Es decir... sin perder la esencia. Sin perder la esencia, exacto. Y además, frente a cualquier panorama político, ¿verdad? Que se venga, es una herramienta de lucha. O sea, hay cosas que no tienen discusión dentro de eso y que no se van a negociar. Sniff, la expectativa con respecto a la respuesta que dio el candidato. Pues... creería yo que él es un candidato que es sensible al arte, pues, y que valora hasta cierto punto el trabajo que nosotros hacemos, ¿verdad? En relación a esa necesidad humana, más allá de las necesidades básicas, ¿verdad? Sino lo que come la mente, ¿verdad? Que es el arte. Creería yo, mi expectativa es que en miras a un posible gane, pues que se lleve a cabo, que se ejecute, que se terminen las cosas que están en proceso, que podamos llegar a todas esas demandas que se plantean ahí, pues, y también es recibir de parte de él sus propuestas en miras de mejorar, porque al final eso es lo que buscamos todo, pues dignificar el arte, dignificar lo que hacemos. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa. Con esa idea nos vamos a quedar. Hacemos una pausa y venimos luego de estos importantes mensajes. Estamos hablando de cultura, estamos hablando del trabajo que hacen los artistas y los intelectuales, con todo esto que tiene que ver con el arte, la estética, y hoy se agregó una palabra fundamental, y me encanta, la ética. Yo siempre recuerdo un ensayo que ha escrito Gerson Martínez, que es que hay una eterna lucha entre el Principito de Saint-Exupéry y el Príncipe de Maquiavelo. Están ahí los dos así diciéndonos. Así, obviamente. Uno diciéndonos que hay que pasar sobre los demás y que lo que importa son el fin y no los medios, una serie de cosas. Que hay políticos que tienen de Biblia a Maquiavelo. Y el Principito que nos habla de la bondad y esa mirada transparente de los niños. Esta próxima decisión que va a tomar el país debe ser muy pensada por la gente, maestro. Por supuesto, porque mire, la tecnología comunicacional y la globalización que persiste en mantener un sistema ya descompuesto, ya putrefacto como es el capitalismo,
nos obliga a revisar a fondo lo que está pasando y las respuestas las podemos encontrar de manera superior en la historia profunda nacional y en el arte, en la literatura. Esas dos vetas potencian la conciencia a un máximo que le permite resistir las embestidas de una globalización capitalista en degenere total. Y si resistimos, nuestros próceres verdaderos nos van a dar esa energía para un cambio cualitativo. Hay que volver a esas raíces, ¿no? Hay que volver a esas raíces y renovar el sentido de los próceres verdaderos, porque la cultura oficial nos tiene engañados. Ese es un tema que habría que trabajarlo mucho más. Y ahí hay un gran desafío que tenemos como país. Hablando de la ética, yo estaba haciendo un juego de palabras en la mente. Por ejemplo, para que la ciudadanía entienda cómo es que entra el rollo de la ética en esto. Y le propongo esta vez si estoy en lo correcto. ¿No es ético cómo se trató a los indígenas durante mucho tiempo? Por supuesto, esa fue una maldad del colonizador, venir en nombre de Cristo, en nombre de Dios Padre y de Dios Hijo, a hacer una matanza y una destrucción de valores culturales que no tiene precedente en la historia, y eso tiene que revertirse. Y los gobiernos subsiguientes de toda la historia han ignorado. Sí, han ignorado la verdad de lo que significó la conquista como destrucción humana y como negación de valores de sabiduría profunda que había en nuestros indígenas. ¿Cuál sería un trato ético de un tema como este? Revertir, y ahorita tenemos las epistemologías del sur diciéndonos que hay que descolonizarnos de una manera contundente. Ejemplo, en Bolivia hay un ministerio o viceministerio de descolonización que cada vez adquiere más fuerza, más potencia. Tenemos que tomar un camino propio nosotros en esa línea. En esa misma línea, Fran, ¿cómo debe ver la ciudadanía este desafío del 3 de febrero? Sí, bueno, en nuestra propuesta incluimos también el tema de pueblos indígenas y las compañeras y compañeros que fueron consultados, expertos en este tema, hablaban de la fundación de un instituto de asuntos indígenas como un ente que consolide estas luchas y que permita iniciar ese camino del que habla el maestro. La propuesta es muy completa en cuanto a su espíritu, ¿no? Obviamente hay un montón de cosas técnicas con las que hay que lidiar, en las que hay que profundizar para llevarlas a la acción, ¿no? Pero ese es uno de los temas más sensibles y que nosotros hemos sido testigos de cómo ha sido negado. El último gran episodio de esta lucha fue la negativa de la derecha por reconocer a los pueblos indígenas como tales, ¿no? y negarse a profundizar en una ley que es necesaria. ¿Por qué? Porque simplemente el blanqueamiento de nuestras raíces es conveniente para los objetivos del mercado. Bueno. Y eso es algo que tenemos que trabajar mucho desde la casa, ¿no? desde las formas más básicas de convivencia. Esta visión de esta transformación cultural debe estar ahí, debe de estar también en una transformación de nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque para nosotros los insultos racistas son bien comunes como país, como sociedad lo vemos como un chiste. Y creo que tenemos que ir cambiando esa visión, y eso parte de la palabra, parte de lo que las jóvenes y los jóvenes escuchen en las escuelas, de cómo nosotros hablemos en la música, de la forma en la que se escribe poesía, porque en su forma la poesía puede tener cosas muy bellas, técnicamente infalibles, pero hay ciertas cosas que tenemos que cambiar en nuestra propuesta, y esa es parte también del cambio que se necesita y que debe de llegar
hasta las instituciones. Yo no sé si debe de partir de la gente a las instituciones o de las instituciones a la gente, pero que eso se tiene que hacer en ambas vías es completamente necesario y es algo de lo que tenemos que hacernos cargo. Lo que es cierto es que el Estado tiene un papel determinante ahí. Sí, claramente que sí. No puede el Estado hacerse como, no me interesa, no es un problema. Sí, exacto. Y dejarlo a las idas y vueltas del mercado. Claro, hay mensajes que también han sido claros de parte no solo de los partidos tradicionales de derecha, sino también de la nueva derecha sobre la diversidad, sobre la comunidad LGBTI, y no podemos ignorar eso, ¿no? Sobre el rol de las compañeras en la política, en la familia, sobre su decisión, sobre el uso de sus cuerpos. Y no podemos ignorar todas estas ideas que forman parte de una mirada que también corresponde a la cultura, corresponde a nuestro rol en la sociedad, corresponde de la cultura en un sentido amplio, ¿no? Como un todo, como un constructo que nosotros vamos formando, ¿no? Y creo que eso es lo más importante desde nuestro sector, los artistas específicamente y los subsectores que componen el arte frente a esta elección, ¿no? O sea, hay una diferencia. Entendemos lo que decía, hemos pasado por esos 20 años de gobierno de derecha, conocemos la diferencia entre las cosas que se pueden hacer con un aparato policial en manos de la derecha y las que, no digo que en este momento sea perfecto, hay muchas cosas que arreglar y que reclamar y que las hemos dicho también por la independencia y la autonomía que tenemos como artistas, la hemos hecho ver, pero sí hemos encontrado algunos oídos dispuestos a transformar. Tu visión, sobre todo ante este desafío que tienen los más chicos, que probablemente no tienen la perspectiva que tiene Fran, y que hoy tienen ese poder del voto ciudadano en sus manos. Sí, pues, como decía, vea, ahora con un celular y te llegan un montón de memes, te llegan un montón de noticias, de páginas que, bueno, yo estuve un par de años en periodismo y al menos aprendí que la fuente era importante, ¿verdad? Entonces, creo que como decimos, o sea, es que es un cambio, una deconstrucción en la cultura y eso es importante, pues, y por eso los artistas somos importantes, porque tenemos, como decía Fran, tal vez no la capacidad de generar un cambio básico o un cambio no básico, sino un cambio tan grande, pero sí podemos influenciar, ¿verdad? Desde nuestras trincheras. Entonces considero que todos estos temas de los que hablaban tienen que entrar en agenda y pues tenemos que ser críticos, autocríticos también como artistas y entender que lo que viene para febrero es crucial para todos los sectores, pues, o sea, los artistas somos una parte que sí es importante, pero están las comunidades LGTBI, está un montón de luchas, está la gente de la educación pública. La educación, exacto, o sea, hay un montón de cosas que considero que no pueden quedar a medias, porque para mí avances sí han habido. Y que no se pueden tomar a la ligera. Exacto, claro, sí, y que, o sea, no podemos como que entregarle todo a palabras bonitas, a discursos bonitos, si no hay una claridad de lo que se va a hacer, ¿verdad? Perfecto, con esa idea nos vamos a quedar, con esa propuesta, y vamos a seguirle la pista a cómo evoluciona. Ojalá que otros candidatos les toquen la puerta y les inviten a que se las presenten, por el bien del país, porque de eso se trata. Les quiero agradecer a los tres que están aquí en representación. Yo sé de un montón de gente que ha trabajado en esa plataforma, así que les agradezco que hayan venido a contarnos. Gracias por la invitación. Gracias. Mucho gusto. Y ustedes, amigos y amigas, quédense con Gente Ve. Hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.